Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, de Vladimir Lenin. Esta versión que voy a estar leyendo es la versión del editorial Progreso de Moscú de 1961. Vamos a empezar con el texto. La doctrina de Marx suscita en todo el mundo civilizado la mayor hostilidad y el mayor odio de toda la ciencia burguesa, tanto la oficial como la liberal, que ve en el marxismo algo así como una secta nefasta. Y no puede esperarse otra actitud, pues en una sociedad erigida sobre la lucha de clases, no puede haber una ciencia social imparcial. De un modo o de otro, toda la ciencia oficial y liberal defiende la esclavitud asalariada, mientras que el marxismo ha declarado una guerra implacable a esa esclavitud. Esperar una ciencia imparcial en una sociedad de esclavitud asalariada sería la misma pueril ingenuidad que esperar de los fabricantes imparcialidad en cuanto a la conveniencia de aumentar los salarios de los obreros, en detrimento de las ganancias del capital. Pero además, la historia de la filosofía y la historia de las ciencias sociales enseñan con toda claridad que no hay nada en el marxismo que se parezca al sectarismo, en el sentido de una doctrina encerrada en sí misma, rígida, surgida al margen del camino real del desarrollo de la civilización mundial. Al contrario, el genio de Marx estriba, precisamente, en haber dado solución a los problemas planteados antes por el pensamiento avanzado de la humanidad. Su doctrina apareció como continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo. La doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta. Es completa y armónica, dando a los hombres una concepción del mundo íntegra, intransigente con toda superstición, con toda reacción, con toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el sucesor natural de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Vamos a detenernos brevemente en estas 3 fuentes del marxismo, que son, a la vez, sus 3 partes integrantes. 1. La filosofía del marxismo es el materialismo. A lo largo de toda la historia moderna de Europa, y especialmente a finales del siglo XVIII, en Francia, donde se libró la batalla decisiva contra toda la basura medieval, contra el feudalismo, en las instituciones y en las ideas, el materialismo demostró ser la única filosofía consecuente, fiel a todas las teorías de las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la beatería, etc. Por eso, los enemigos de la democracia trataban con todas sus fuerzas de refutar, de minar, de calumniar el materialismo, y defendían las diversas formas del idealismo filosófico, que se reduce siempre, de un modo o de otro, a la defensa o al apoyo de la religión. Comentario. Materialismo aquí se refiere no a querer cosas materiales, no. El materialismo es creer de que el mundo está hecho de cosas materiales, no de ideas, no es Dios, no hay ciencia, no hay espíritus. Es el mundo, son las leyes naturales que rigen al mundo, las leyes físicas, y no interviene, por ejemplo, el que si crees mucho que eso va a pasar, pasa. No, eso es idealismo, el creer que las ideas mueven al mundo. El materialismo dice que las personas y sus acciones mueven al mundo. Continuando con el texto. Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo filosófico y explicaron reiteradas veces el profundo error que significaba
todo cuanto fuera desviarse de él. Donde con mayor claridad y detalle aparecen expuestas sus opiniones es en las obras de Engels, Ludwig Feuerbach y Anti-Düring. Aquí hay un pie de página. Se trata del libro de Friedrich Engels, Anti-Düring, la subversión de la ciencia por el señor Eugenio Düring. Continuando con el texto. Que, al igual que con el Manifiesto Comunista, son libros que no deben faltar en las manos de ningún obrero consciente. Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que llevó más lejos la filosofía. La enriqueció con adquisiciones de la filosofía clásica alemana, especialmente del sistema de Hegel, que, a su vez, había conducido al materialismo de Feuerbach. La principal de estas adquisiciones es la dialéctica, es decir, la doctrina del desarrollo en su forma más completa, más profunda y más exenta de unilateralidad, la doctrina de la relatividad del conocimiento humano, que nos da un reflejo de la materia en constante desarrollo. Los novísimos descubrimientos de las ciencias naturales, el radio, los electrones, la transformación de los elementos, han confirmado de un modo admirable el materialismo dialéctico de Marx, a despecho de las doctrinas de los filósofos burgueses con sus nuevos retornos al viejo y podrido idealismo. Marx profundizó y desarrolló el materialismo filosófico, lo llevó a su término e hizo extensivo su conocimiento de la naturaleza al conocimiento de la sociedad humana. El materialismo histórico de Marx es una conquista formidable del pensamiento científico. Al caos y a la arbitrariedad que hasta entonces imperaban en las condiciones relativas a la historia y a la política, sucedió una teoría científica asombrosamente completa y armónica, que muestra cómo de un tipo de vida social se desarrolla, en virtud del crecimiento de las fuerzas productivas, otra más alta. Cómo del feudalismo, por ejemplo, nace el capitalismo. Del mismo modo que el conocimiento del hombre refleja la naturaleza, que existe independientemente de él, es decir, la materia en desarrollo, el conocimiento social del hombre, es decir, las diversas opiniones y doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etc., refleja el régimen económico de la sociedad. Las instituciones políticas son la superestructura que se alza sobre la base económica. Así vemos, por ejemplo, cómo las diversas formas políticas de los estados europeos modernos sirven para reforzar la dominación de la burguesía sobre el proletariado. La filosofía de Marx es el materialismo filosófico acabado, que ha dado una formidable arma de conocimiento a la humanidad y, sobre todo, a la clase obrera. Comentario. Aquí Lenin, interpretando a Marx, es muy claro de que el conocimiento del hombre, el conocimiento social del hombre, refleja el régimen económico-social que existe, el régimen económico de la sociedad. Y dice cómo las instituciones políticas, lo que existe, o sea, el gobierno y los hospitales, el ejército, la religión, es una superestructura que está arriba de la base económica. La base económica siendo el capitalismo. Entonces, sobre el capitalismo solo se pueden dar ciertos tipos de gobierno. Continuamos con el texto. 2. Una vez hubo reconocido que el régimen económico es la base sobre la que se alza la superestructura política, Marx se entregó, sobre todo, al estudio atento de este régimen económico. La obra principal de Marx, El Capital, está consagrada al estudio del régimen económico de la sociedad moderna, es decir, de la sociedad capitalista. Comentario.
Si eres un novato en el socialismo, desalentaría empezar con el Capital. El Capital está muy denso y es muy largo. Pues, continuando con el texto. La economía política clásica anterior a Marx se había formado en Inglaterra, en el país capitalista más desarrollado. Adam Smith y David Ricardo sentaron en sus investigaciones del régimen económico los fundamentos de la teoría del trabajo base de todo valor. Marx prosiguió su obra fundamentando con toda precisión y desarrollando consecuentemente esa teoría, puso de manifiesto que el valor de toda mercancía lo determina la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Ahí, donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos, cambio de unas mercancías por otras, Marx descubrió relaciones entre personas. El cambio de mercancías expresa el lazo establecido por mediación del mercado entre los distintos productores. El dinero indica que este lazo se hace más estrecho, uniendo indisolublemente en toda la vida económica de los distintos productores. El capital significa un mayor desarrollo de este lazo. La fuerza de trabajo del hombre se transforma en mercancía. Comentario. Nuevamente. La fuerza de trabajo del hombre, o sea, el trabajo que tú haces, tu trabajo, se transforma en mercancía. Eso es algo que para nosotros ya es, no, pues claro, pero es bastante nuevo, era bastante nuevo. Y ese es la base del capitalismo. Piensa cómo eso está mal. No somos una mercancía, nuestro trabajo no es una mercancía. Pero bueno, continuando con el texto. El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, de la fábrica o de los instrumentos de trabajo. Una parte de la jornada emplea el obrero en cubrir el coste del sustento suyo y de su familia, salario. Durante la otra parte de la jornada, trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, fuente de las ganancias, fuente de la riqueza de la clase capitalista. Nuevamente, comentario rápido. Tú trabajas 8 horas, 10 horas, 12 horas, no sé, y recibes un salario. Aquí lo que Lenin, interpretando a Marx, quiere decir es de que tú trabajas 4 horas. Esas 4 horas que trabajas son lo que da el salario. O sea, son lo que da el salario exacto. El resto de las horas que trabajas es dinero que tu trabajo le da, es la ganancia de la persona que te emplea. O sea, digamos que a ti te dan 800 pesos. Estamos en Latinoamérica aquí, la mayoría, supongo. Te dan 800 pesos. De tus 8 horas de trabajo, tu empleador saca 1,600, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que en las primeras 4 horas tú ya ganaste, tu trabajo ya habría ganado 800 pesos, lo suficiente de tu salario. Entonces, las otras 4 horas estás trabajando de gratis. Estás trabajándole a tu empleador, que tiene en esta relación, asalariado y empleador, el mayor poder. Muchas veces he escuchado, no, pero es que ellos, los empresarios, son los que arriesgan su dinero. ¿Arriesgan qué? Convertirse a uno de nosotros. Continuando con el texto. La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la doctrina económica de Marx. El capital, creado por el trabajo del obrero, oprime al obrero, arruina al pequeño patrono y crea un ejército de parados, desempleados. En la industria, el triunfo de la gran producción se advierte enseguida, pero también en la agricultura nos encontramos con ese mismo fenómeno. Aumenta la superioridad de la gran agricultura capitalista. Crece el empleo de maquinaria
la hacienda campesina cae en las garras del capital financiero. Languidece y se arruina bajo el peso de la técnica trazada. La decadencia de la pequeña producción reviste en la agricultura otras formas, pero esa decadencia es un hecho indiscutible. Al aplastar la pequeña producción, el capital hace aumentar la productividad del trabajo y crea una situación de monopolio para los consorcios de los grandes capitalistas. La misma producción va adquiriendo cada vez más un carácter social. Cientos de miles y millones de obreros son articulados en un organismo económico coordinado, mientras que el producto del trabajo común se lo apropia un puñado de capitalistas. Crecen la anarquía de la producción, las crisis, la loca carrera en busca de mercados, la escasez de medios de subsistencia para las masas de la población. Al aumentar la dependencia de los obreros respecto al capital, el régimen capitalista crea la gran potencia del trabajo asociado. Marx va siguiendo la evolución del capitalismo desde los primeros gérmenes de la economía mercantil, desde el simple trueque hasta sus formas más altas, hasta la gran producción. Y la experiencia de todos los países capitalistas, tanto de los viejos como de los nuevos, hace ver claramente cada año a un número cada vez mayor de obreros la exactitud de esta doctrina de Marx. El capitalismo ha vencido en el mundo entero, pero esta victoria no es más que el preludio del triunfo del trabajo sobre el capital. Comentario. Lenin famosamente dijo de que él no creía que él iba a vivir para ver la revolución. Él dijo de que lo que yo hago es para que las generaciones que sigan la hagan. Él tuvo una oportunidad, la tomó y el mundo no estaba listo. Él tenía razón, o sea, casi le sale. Lenin era bastante. Era algo más. Continuando con el texto. 3. Cuando el régimen feudal fue derrocado y vio la luz la libre sociedad capitalista, enseguida se puso de manifiesto que esa libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación de los trabajadores. Como reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, comenzaron inmediatamente a surgir diversas doctrinas socialistas. Pero el socialismo primitivo era un socialismo utópico. Criticaba a la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, fantaseaba acerca de un régimen mejor, quería convencer a los ricos de la inmoralidad de la explotación. Pero el socialismo utópico no podía señalar una salida real, no sabía explicar la naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, ni descubrir las leyes de su desarrollo, ni encontrar la fuerza social capaz de emprender la creación de una nueva sociedad. Entretanto, las tormentosas revoluciones que acompañaron en toda Europa y especialmente en Francia la caída del feudalismo, de la servidumbre, de la gleba, hacían ver cada vez más palpablemente que la base de todo el desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases. Ni una sola victoria de la libertad política sobre la clase feudal fue alcanzada sin desesperada resistencia. Ni un solo país capitalista se formó sobre una base más o menos libre, más o menos democrática, sin una lucha a muerte entre las diversas clases de la sociedad capitalista. El genio de Marx está en haber sabido deducir de ahí y aplicar consecuentemente antes que nadie
la conclusión implícita en la historia universal. Esta conclusión es la doctrina de la lucha de clases. Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño de los demás y del engaño propio. Y lo seguirán siendo, mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de unas u otras clases dominantes, y para vencer la resistencia de esas clases, solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea, educar y organizar para la lucha a los elementos que puedan y, por su situación social, deban formar la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo. Solo el materialismo filosófico de Marx señaló al proletariado la salida de la esclavitud espiritual en que han vegetado hasta hoy todas las clases oprimidas. Solo la teoría económica de Marx explicó la situación real del proletariado en el régimen general del capitalismo. Y en el mundo entero, desde Norteamérica hasta el Japón y desde Suecia hasta el África del Sur, se multiplican las organizaciones independientes del proletariado. Este se instruye y se educa manteniendo su lucha de clase, se despoja de los prejuicios de la sociedad burguesa, adquiere una cohesión cada vez mayor, aprende a medir el alcance de sus éxitos, templa sus fuerzas y crece irresistiblemente. Publicado con la firma de Vladimir Ilich Lenin en marzo de 1913, en el número 3 de la revista Proveshchenie, Vladimir Ilich Lenin. Obras, quinta edición, en ruso. Tomo 23, páginas 40 a 48. Y es el fin del texto. En ese texto, Lenin analiza la obra de Marx, la sintetiza y la divide en 3 pilares. En los 3 pilares de lo que es el marxismo. Lo que es su filosofía, lo que es su economía política y lo que es su socialismo, lo que es la lucha de clases y la interacción entre los obreros, alienados y oprimidos, y la clase dominante, que son los capitalistas. Entonces, esta es una buena forma de ver, este es un buen comienzo para poder dividir los escritos de diferentes autores, de los diferentes autores marxistas, en estas 3 categorías. Es un poco más fácil de entender de ese modo. O sea, está lo que es la filosofía. Marx toma la dialéctica de Hegel y dice de que el mundo material, porque Hegel era el mundo de las ideas, Marx dice que el mundo material está en constante movimiento. Las sociedades humanas crecen y toman forma y se disminuyen o cosas explotan por las relaciones entre ellas, las relaciones que tienen los diferentes componentes de las sociedades humanas. Todas las sociedades, todo está interconectado. Entonces, Marx dice de que eso, la dialéctica, hace que las sociedades humanas avancen. Y diferentes autores escriben también sobre esto. Por ejemplo, uno que tiene un texto bastante bueno que espero cubrir, Mao. Mao habla muy bien de esto en su texto En contradicción. El segundo pilar del marxismo, del cual detalla Lenin, es el pilar económico. Marx escribió muy detalladamente acerca de lo que es la economía, el dinero, el trabajo. Para él todo sale del trabajo. El trabajo es la creación de todo.
el tiempo que tú duras haciendo algo, el tiempo que te esfuerzas. Entonces, de ahí sale todo. Los otros economistas dicen, no, es la demanda, o sea, la demanda hace subir todo se manipula. Y el marxismo no es una base rígida. Lo que es el capital no es la Biblia. Hay cosas que cambian. Y eso cualquier marxista te va a decir de que no, sí, las cosas cambian y uno se tiene que adaptar. Pero la inmensa mayoría del análisis que hizo todavía es bastante válido. Y nuevamente, en este apartado hay diferentes autores que escribieron acerca de esto. Marx escribió bastante. Por ejemplo, uno de los libros de Lenin, el cual a mí me super afectó, es el de Imperialismo, la fase superior del capitalismo. Yo diría que recae sobre el lado económico. Fue acabando de leer ese libro en el cual yo dije, no, yo soy socialista totalmente. Porque las cosas que relataba Lenin en Imperialismo, la fase superior del capitalismo, aplican hoy. Espero cubrir ese libro también. Entonces Lenin dice, está el régimen económico siendo la base, y sobre la base se arma la superestructura política. Y eso es lo que es la base del estudio del tercer pilar, lo que sería el socialismo científico. ¿Por qué socialismo científico? ¿Por qué no nada más socialismo? Ya existía un socialismo, pero se le llamaba socialismo utópico. Era un socialismo del cual decía, no, es que esto está mal, el capitalismo está mal, lo que le sucede a los obreros, la opresión de los obreros está mal, el cómo está nada más puñado de gente que amasa dinero está mal. Pero no había forma para llegar a este nuevo lugar, a este nuevo sistema. Nada más decían, es que esto está mal y estas cosas deberían de desaparecer. Pero ¿cómo llegaríamos ahí y cómo se mantendría este sistema? No saben, simplemente es una utopía. Entonces, el socialismo de Marx es un socialismo científico, porque da las bases y hay pasos cómo llegar a ese fin de la opresión. Y aquí es donde entra Lenin también. Muchas de sus obras, Qué hacer y El Estado y la Revolución, hablan de eso, de cómo podemos llegar de lo que tenemos actualmente, de la sociedad en la que vivimos actualmente, al socialismo, al comunismo, a un lugar donde ya no existan las clases. Marx habló muy bien acerca de ello. Dijo nada más de que los proletariados, los asalariados, van a darse cuenta de que ellos son los que manejan las cosas, de que no necesitan a los patrones, no necesitan a los dueños. Pero Marx y Engels nunca detallan cómo se daría esa transición. Lenin sí. Lenin, en su libro El Estado y la Revolución, detalla muy bien cómo se podría dar esa transición. Y fue algo que él quería llegar a tener a través de la Unión Soviética. Y esos son los 3 pilares del marxismo, de acuerdo a Lenin. Y ese fue el comentario del texto. Si lo que yo hago es de provecho para ti, compártelo a alguien más. Compártelo a quien más confianza le tengas. Tenemos que crear conciencia de clases. Yo quiero cubrir un par de textos que yo considero básicos para que se pueda promover la conciencia de clases, para que la gente pueda entender que hay otras maneras de llegar a un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, camaradas. Sí se puede. No tenemos que prometer una utopía donde vamos a acabar todo sufrimiento, pero se puede prometer un mundo mejor. Y podemos llegar a él, pero se necesita organización, se necesita que nos eduquemos, se necesita que eduquemos a otros una vez que nos educamos a nosotros mismos. Y organizarnos. Lenin, Marx dejaron bases muy buenas para ello. Y todo lo que dicen no es ley, no es una Biblia. El marxismo no es un dogma. El marxismo es una ciencia que crece y que cambia.
Entonces hay que cambiar con ella. Si esto lo estás escuchando en algún podcast, dale 5 estrellas y deja un comentario. Si esto lo estás escuchando en YouTube, dale like y también deja un comentario. En ambos casos, suscríbete. Eso le ayuda al algoritmo para que este tipo de contenido le pueda llegar a más gente, para que lleguemos a más. Si quieres unirte a una comunidad en español socialista, tenemos una, los asalariados, en Discord. Nada más pregunta por aquí y allá, y sin duda vas a poder entrar. Entonces, hasta entonces, camaradas, sí se puede. Hay que organizarnos. Hasta luego.